Tengo conmigo al licenciado ex fiscal federal Osvaldo Carlos Linares. Buenas tardes, saludos licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jayito, y buenas tardes a todos los amigos de Guapa. Yo me acuerdo cuando estábamos todo el tiempo juntos, pero el tiempo nos vuelve a unir. Seguro que sí. Licenciado, ok, usted fue fiscal federal. La Fiscalía Federal acaba de dar por terminado el proceso en el caso de Sixto George en cuanto a la presentación de evidencia. Eso significa que ya la Fiscalía dice, ya yo probé mi caso que es por extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia. Que por si acaso destrucción de evidencia pudiera ser 20 añitos, ¿verdad? Así que no es como que es poca cosa. ¿Cómo vemos el caso? Yo sé que has hablado de que la extorsión puede probarse aún sin que Maceira le hubiera dado los $20,000 o el dinero que estaba pidiendo Sixto. Pero obviamente el caso es más débil por no haberle dado el cash. Cuéntanos cómo tú lo ves. Pues mira, definitivamente que esto es un caso donde la prueba que tiene que presentar el Ministerio Público es la intención, no tiene que haberse consumado el acto. Sin embargo, es típico en los jurados de Puerto Rico pedir más evidencia que la que usualmente el estatuto conlleva. Por eso es que el FBI hizo el intento de que Maceira le hiciera una llamada a Sixto George para entregarle los $20,000 y haber grabado ese intercambio de los $20,000, pues definitivamente hubiese puesto a la Fiscalía en mucho mejor posición de la que está ahora, porque estamos ante una situación donde es la palabra de uno contra el otro, aunque sí hay unos textos y demás, pero hay unas interpretaciones que hace la defensa del significado de esos textos. Así que vamos a estar viendo ahora a la defensa, y el próximo paso aquí es argumentar una moción de desestimación, argumentar ante la juez de que no se probaron los elementos del delito, y luego la defensa aparentemente va a proceder a pasar evidencia. Sí, a eso voy, porque aquí se había hablado de que Sixto George se iba a sentar a testificar. Aparenta ser que entonces lo que ha dicho la defensa es que va a presentar testigos. ¿Tendría que presentarse Sixto George como el primero o no? Pues mira, no es necesariamente como el primero, pero sí, tú sabes que ya la defensa se había dirigido al jurado luego que el fiscal lo hizo para ofrecer la prueba que se va a estar presentando durante el transcurso del juicio. O sea que ya ese turno lo consumió la defensa. Lo pudo haber hecho ahora, pero prefirió hacerlo detrás del fiscal, que yo creo que no es, ¿verdad?, una mala estrategia. Pero entre la prueba que se está ofreciendo, tiene que incluirse el testimonio de Sixto, porque se está hablando de las interpretaciones de lo que Maceira dijo. Y la única persona que está en posición de poder interpretar lo que allí se discutió, lo que significan esos textos y las conversaciones que sostuvieron entre ellos, incluso un ofrecimiento que hizo la defensa en el sentido de que de los $300,000 vino a consecuencia de que Maceira fue el que comenzó a insinuar el cometer ilegalidades, que estaban bebidos, que esto fue al final, que se habían dado una serie de palos y que finalmente pues Sixto tiró lo de los $300,000 para sacarse a Maceira de encima. Pues eso lo dijo ya el abogado de defensa. ¿Quién único puede explicar eso a Sixto George? Seguro, o sea que para poder contrarrestar la evidencia de que la interpretación de Maceira es equivocada, quien único puede, que estuvo allí y pudiera ser contraparte o contrapeso de que no, es que él entendió pero yo dije Diego, es Sixto. Así que como abogado y fiscal federal, ¿tú esperarías que Sixto sí se siente a testificar? Definitivamente que sí. El testimonio de Sixto, yo creo que usualmente tú sabes que los abogados de defensa le huimos a que nuestros clientes se sientan a testificar, y es la realidad, porque el potencial de cometer algún error, particularmente con el contrainterrogatorio, pues está ahí, porque le van a sacar una información definitivamente la defensa, el abogado de defensa a Sixto, pero detrás viene el Ministerio Público. O sea que es un factor que tienen que tomar en consideración, pero ya el mismo Sixto dijo que se iba a sentar a testificar. Sí. Y ya el jurado ha escuchado eso, que el juez lo instruyó de que no escuchen los medios, ya lo escucharon. Sí, eso de que los jurados no escuchan a los medios es como pensar que todo el mundo se dieta en el fin de semana. Eso así. O sea, buste. Todo el mundo empieza el lunes en la dieta fuerte y ya al mediodía empezamos a flaquear, a las 3 de la tarde que se chave la semana que viene. Ok, licenciado,
entremos ahora al resto del proceso, porque hay gente que está planteando que mañana esto se podría acabar. Yo no creo, porque obviamente falta el proceso de la argumentación de las perentorias, que estoy seguro que será mañana, y por eso se le citó al jurado para la 1 de la tarde, para mañana temprano entonces hacer ese proceso, donde la defensa puede plantear, aquí hay una absolución perentoria, no se lograron probar los elementos del delito, juez, desestime este caso. Presumo yo que el juez, conociendo la historia del juez Bezosa, está difícil esa, ¿verdad? Pero además de eso, pues es la historia, ¿verdad?, de él, está difícil ese y complicado. Entonces, después de eso se sienta el jurado entonces entraría la prueba de la defensa y después serían las instrucciones al jurado que se negocian entre las partes, y que estamos hablando de por lo menos 1 o 2 días más. Eso es así fácilmente. Y fíjate, le falta a la defensa tomar una decisión bien importante. El Ministerio Público decidió no traer a Rowley. ¿Le convendrá a la defensa traerlo? Ya el abogado de defensa ha sugerido que lo podría traer. Rowley será un testigo que la fiscalía dejó afuera porque lo prefiere coger en contrainterrogatorio. Sí. O sea que estos son unos aspectos del juicio estratégicos que veremos a ver cómo el abogado de defensa, que es un abogado que tiene 40 y pico años de experiencia, pues maneja. Pero todavía quedan unas decisiones importantes que hacer. Por eso, si estuviera en tus manos y tú eres abogado de defensa, y no voy a hablar de que cliente es complicado, porque vamos a hablar con honestidad. Tú tienes unos clientes bien complicados también. Digo, no tan complicados como Sixto, pero porque o sea, hay gente complicada y gente en la estratosfera, ¿no? Allá en las penumbras de los hoyos negros del espacio, que no hay forma de uno saber la física matemática cuántica de cómo se tragan la luz y además el agua. Pero bueno, dejemos eso. Entrando entonces a este cliente, yo sé que me vas a decir que él se va a sentar. Tu impresión, siendo un cliente como es, la razón por la cual no se trae a la misma vez por parte de Fiscalía a Rowley es porque también es una persona compleja, es una persona difícil de predecir lo que va a decir, y por tanto, muchachos, déjalo por allá, que ya tenemos con los mensajes de texto de que Rowley no le pidió chavos nada, de que es embuste eso, de que él, by the way, que salió la portada del Nuevo Día del pasado sábado, donde sale el Sixto está pidiendo armas para destruir al gobierno, mientras a la vez cobra de Ricardo Rosselló para disque ayudarlo. O sea, ya con eso tenemos y no nos hace falta sentar a Rowley. Definitivamente que la Fiscalía podría dejar el caso ahí como lo hizo y puede argumentarle al jurado que la prueba presentada pues ya es suficiente. Y Jay, cuando tú estás hablando de qué testigo yo prefiero presentar, o cualquier abogado de defensa o fiscal, es un testigo que sigue instrucciones, un testigo que no se manda en lo que tú le has dicho que tiene que testificar. O sea que el público nos podrá decir si Rowley y Sixto George pues cumplen con esa descripción. Ponme al licenciado en pantalla completa, por favor, que aquí quiero entrar con Carlos Dalmau un momento. Ok. No sé, estamos aquí, voy a presentar ahora a Carlos Dalmau, que va a estar con nosotros, profesor Carlos Dalmau. Estamos con el licenciado Osvaldo Carlos Linares, y esto, como te habrás dado cuenta, es televisión improvisada. Ok, voy a... Carlos, antes de... ¿Tienes alguna pregunta para Osvaldo? No, lo deja ahí. Lo dijo todo, lo dijo todo. Osvaldo, ahora entrando contigo de nuevo, brevemente. ¿Se aprobaron, en tu opinión, aquí los elementos del delito? O sea, estamos hablando de una prueba donde Anthony Maceira se reunió, hay unos audios que obviamente no se escuchan bien, pero con el testimonio de él supone que se subsane, con unos agentes federales que dijeron allí, aquí hay unos elementos, y esto fue lo que se hizo para mejorar el audio se entiende y tiene una transcripción certificada por un funcionario, ¿verdad?, en el Tribunal Federal, y dice que lo que se dijo fue esto y esto y esto y esto. Aquí está la evidencia presentada. Este individuo, mientras estaba pidiéndole chavos para evitar destruir al gobierno, estaba pidiendo a Rowley, dame materiales para poder destruir al gobierno. Simultáneamente decía que Rowley le estaba pidiendo chavos, pero el que estaba pidiendo los chavos era él, porque Rowley nunca le pidió los chavos, no hay texto, no hay nada de eso. Aún así, ¿te parece un caso débil o un caso que está lo suficientemente fuerte como para llevarlo al jurado? Pues mira, la defensa está en la mejor situación que podría estar, donde ahora depende del jurado hacer una interpretación de si había una intención cuando elementos como un pago de dinero hubiesen destruido cualquier argumento de intención. En el caso que tenemos ante nosotros, donde el testigo principal del caso del gobierno, Maceira,
no habló de los $300,000 ante gran jurado, no quiso participar con el FBI en la entrega de los $20,000. Esos son elementos que el jurado no va a ver positivo para el gobierno, lo va a ver Sí. de una manera Sí, negativa. da duda eso ¿y por qué no entregarle los 25,000 pesos, 20,000 pesos como, ¿verdad? Pronto pago para bregar? La verdad es que a mí me pone en una posición difícil también porque yo, si me dicen, pues toma, aquí tienes 20,000 pesos y entrégaselos a fulano para que cooperes con nosotros, es que no sé, eso se ve tan mal. O sea, eso, no sé, o sea, te escucho. Sí, sí, no, definitivamente. Y como tú bien dices, duda razonable se instruye al jurado que tiene que resolverla a favor del acusado. Y me parece que la defensa está en una buena posición para argumentar y cualquier cosa puede pasar. Ok, en cuanto a la tentativa, esta es mi impresión, en cuanto a la tentativa, yo creo que esto es evidente que hubo un intento aquí de extorsión. Vamos para mí. Esa es mi opinión, ¿verdad? Cada cual tiene su derecho a la suya. Y en cuanto a la destrucción de evidencia, que son los otros dos cargos, con eso nada más hay posibilidad de 20 años. Ya ahí también, eso está a las dos. La extorsión, pues obviamente requiere interpretar, y el jurado a veces quiere interpretar y a veces no. ¿Tu impresión? Pues mira, el jurado podría interpretar la tendencia, Jay, es que cuando se va el delito principal, usualmente los otros delitos se pueden ir también con ellos. Ya. Pero el jurado podría bajar con un veredicto mixto, dándole el beneficio de la duda al acusado en unas áreas y encontrándolo culpable en otras. Sí, exacto. Decir, mira, en cuanto al delito de extorsión no, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia sí, así que pues no sale bien, tampoco sale tan peor. Exactamente. Muchas gracias, licenciado. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.